Esto es un podcast de Misioneros de Guadalupe. En sintonía con Dios. Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían. Nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos por MG Radio Misionera. Santa Teresa de Calcuta, una gran santa de nuestra época, una mujer de mucha fe y una mujer de una fortaleza impresionante, decía que la mujer es el corazón de la familia y de la sociedad. Su vocación es amar y ser amada, reflejando el amor tierno de Jesús en cada obra que realiza. Pidamos a nuestro Señor que nos enseñe como mujeres a ser ese reflejo del rostro maternal de Dios, que así lo sepamos hacer. Soy su servidora Rosa María Becerril y bueno, pues en este programa de Misión Ser Santos nos acompaña Cintia, nuestra querida amiga Cintia, ese rostro conocido y querido en este programa y en todo el instituto. Ay, muchas gracias. Pues nuevamente aquí dándote lata en este programa que nos enriquece tanto siempre. Muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de una mujer muy particular, justo por eso encomendamos a nuestro Señor a las mujeres, ¿no? Y a Santa María de Guadalupe, ¿no? Que sea nuestro modelo. Pues modelo de mujer para cualquier... Sí. Yo estoy convencida que no solo para nosotros creyentes, sino de verdad para cualquier mujer, ¿no? Una mujer que reflexiona, que no teme preguntar, una mujer que se entrega por completo en generosidad, que sale al encuentro. Un ejemplo de mujer, sin duda. Sí, que asume su misión además, ¿no? Y la hace pues extensiva a todo el mundo. Sí, sin duda. Ella es Santa María de Guadalupe, nuestra dulce y buena madre. Sí. Pero pues vamos a iniciar nuestro programa pidiendo a Dios que bendiga a nuestro instituto con muchas vocaciones misioneras, con muchas y santas vocaciones misioneras. Tan necesarias en nuestro tiempo. Y pues ya escuchábamos esta oración al inicio del programa en voz del padre Juan Francisco Torres Ibarra, director de aquí de promoción del instituto. Pero pues siempre es muy necesaria esta oración, pidiendo por vocaciones, por corazones generosos de jóvenes que quieran dar su sí al Señor. Hagámoslo. ¿Nos ayuda, Cintia, por claro favor? Que sí. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, enviado del Padre, mira con amor a tus misioneros de Guadalupe, quienes suplicantes pedimos corazones valientes, que guiados por el Espíritu Santo, compartan la alegría del Evangelio, a ejemplo de Santa María de Guadalupe, estrella de la evangelización, siendo sacerdotes y laicos dispuestos a salir sin miedo a encontrarse contigo entre los que aún no te conocen, construyendo puentes con los que necesitan de tu amor. Amén. Amén. Que así sea, que nos conceda muchos corazones de jóvenes valientes, dispuestos a regalarle al mundo un poco de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Sí. Fíjate que este fin de semana tuvimos la experiencia de ir al Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo, al ENGES. Muy bien. Fue en Saltillo, había alrededor de 8,000 jóvenes. Híjole. Y tú dices, vamos, o sea, cuando ves una multitud de ese tamaño cantando, Sí. alabando, orando, ¿no? Tú dices, pues sí hay jóvenes, ¿no? O sea, sí, pues hay esperemos esperanza. que de esos 8,000 jóvenes surjan muchas vocaciones. Que así sea, que así sea. Oye, sí, pues hoy vamos a platicar de una mujer que está en camino. Justo en unos días más se va a iniciar oficialmente su camino a la santidad, ¿no? Pero el hecho de que se reconozca como iglesia que hay elementos para que pueda llegar a los altares nos habla mucho, ¿no? Sí. Y esta mujer, digo, quizá contra muchos estereotipos, también tuvo como
digamos, su parte intelectual, ¿no? Muy fuerte. Tan fuerte que ganó un premio Nobel, el premio Nobel de literatura. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. De las primeras mujeres en acceder a ese galardón, ¿no? Sí. Internacional. Además con un testimonio de vida que bueno, ahorita lo vamos a conocer, que pues nos habla de muchas vertientes que al día de hoy podemos decir comparten las mujeres. Sí, claro, muchas cosas muy, muy, muy interesantes de ella. Pero bueno, pues como siempre lo hacemos, antes de hablar de esta gran mujer, vamos a recordar a nuestros santos que celebramos en esta semana. Pasado mañana es una santa muy particular, de la que se dicen muchas cosas, de la que se ha creado como también, pues algunas cosas, una corona de ficción alrededor de ella, ¿no? Sí, hablando de esto de las mujeres, ¿no? Exacto, justamente. Una mujer que indiscutiblemente es reconocida por su fortaleza también. Ella es Santa María Magdalena. Así es que hasta muy controversial también, ¿no? Se han surgido muchas controversias alrededor de esta mujer que sabemos que fue una discípula cercana del Señor, ¿no? Que pues recibía el apelativo de Magdalena por el lugar de donde procedía, ¿no? En realidad así se le conoce como Magdalena por su lugar de origen. Y pues sabemos que siguió de cerca las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, quien incluso la eligió para ser de las primeras en reconocer pues esta maravilla de la resurrección de nuestro Señor. Sí. Se le llama la apóstol de los apóstoles. Sí. Porque a ella le dice, diles a los demás, discípulos, a los demás, que aquí estoy. Que estoy vivo. Fue la primera en ver a Jesús resucitado, ¿no? No, sí, así es. Y recibe el mandato directo de él. Sí. De ella vístales, diles, ¿no? Y pues gran mujer. Y como dices, pues sí, también con un halo de controversia en torno suyo, que ella se ha desmitificado, ¿no? Y que sabemos ahora quién es en realidad. Una mujer, sí, digámoslo así, con un pasado, pero que supo vencer ese pasado y que tuvo, su futuro fue impresionante y fue totalmente Jesús, ¿no? Sí, pues es bien, la controversia, bueno, son muchas controversias, pero podríamos decir que realmente lo que la simboliza es su conversión. Por supuesto. Que fue total y entregada a Jesús. Ajá. Y que fue tan radical que la hizo justo, la apóstol de los apóstoles, ¿no? Sí es. El 24 de julio vamos a recordar a un santo. Yo la verdad es que no tenía el gusto de conocerlo hasta hace relativamente poco. Digamos que es un santo reciente, ¿no? Sí, digamos que lo que sí. Ajá. Aunque sí muy famoso, ha crecido mucho su fama. Su devoción. Sí, así es, de San Charbel. San Charbel, fíjate. Un monje, un ermitaño, ¿no? Sí. De épocas recientes, porque nace en Líbano en 1828. Así es, sí. Y bueno, pues como ermitaño, como buen ermitaño que sabemos que fue, pues un hombre de constante oración, de mucha disciplina y de mucho silencio también, ¿no? Pero además se ha ganado mucha fama por los miles de milagros que ha concedido. Sí, se reconoce como un gran intercesor ante nuestro Señor, ante Dios, y sí, se atribuyen a su intercesión muchas gracias, muchos milagros obtenidos de nuestro Señor. Fíjate que se ha hecho como muy extendida justo esta devoción, y ahora es frecuente que vayas a templos católicos y que encuentres a San Charbel, ¿no? Sí. Ahora, ojo también, recordemos siempre que es intercesor, sí, ¿no? Nada más. Y ciertamente también invitamos a nuestra familia misionera a que no hagamos de la devoción una superstición, ¿no? Porque de repente ves a San Charbel con un montón de listones, y que si es rojo es porque le pido por amor, y que si es blanco porque le pido por no sé qué, y que, o sea, entonces no desvirtuamos. Es que particularmente aquí en México es donde se ha dado mucha esa tradición de los listones. Fíjate que lo que estábamos investigando, que bueno, pues estos listones es como muy mexicano esto, ¿no? Y entonces pues se le tiende a poner ahí el milagro, pero pues ya lo relacionan incluso con el color, ¿no? Y pues dicen, no, pues es que no hay un reconocimiento oficial de parte de la iglesia de que esto sea, ¿no? De que ya porque cuelgues tu listoncito de color rojo se te va a dar el amor, ¿no? Por ejemplo. No, pues no. Es más bien, recordemos que siempre es la fe en Dios a través de nuestros santos. Sí, de la intercesión del santo, ¿no? Que, por ejemplo, yo igual de niños conocimos los exvotos o milagritos, ¿no? Sí. Que era como, si tú quieres parecido, pero era, ay, Señor,
a través de San Fulanito me concediste la gracia que solicitaba y entonces llevabas el milagrito, exvoto, ¿no? El milagrito Ajá. y se lo ponías al santo, ¿no? Sí. Gracias por tu intercesión, ¿no? Así es. Igualito pasa con San Charbel, pero ahora Sí. con listones, ¿no? Sí, con listones y para pedir. Antes de recibirlo es para que me lo concedas, te traigo el listón, ¿no? Así. Ahora, solo eso, o sea, claro que contemos con la intercesión Sí. de nuestros hermanos los santos, pero no convirtamos la devoción en superstición, ¿no? Eso creo que es interesante y sería importante remarcarlo. Sí. El 25 de julio, Santiago Apóstol. Santiago Apóstol, fíjate que al conocido apóstol al que llamamos el mayor, hijo de Zebedeo también, hermano de Juan, pues él fue de los cercanos, digamos, de este círculo muy cercano a Jesús, que bueno, pues le tocó, por ejemplo, presenciar la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, la oración en el huerto de Getsemaní, y además pues también por toda su historia se le conoce como patrono de España. Así es, Santiago, junto con Juan, siempre, ¿no? O sea, como Sí, que en muchos su momentos hermano. de mucha intimidad con el Señor, con Jesús, Sí. era Pedro, Juan y Santiago, ¿no? Sí, ellos- el trío que lo acompañaba. Que lo acompañan, que eran más cercanos, Ajá, digamos. ajá. Y luego los tres finísimas personas y súper, o sea, tan humanos que a uno le resultan agradables y amigables, ¿no? Sí, Me llama mucho la atención Juan y Santiago, hijos del trueno. así les llamó Jesús, hijos del trueno. Y son los que le dijeron, Señor, haz caer fuego sobre este pueblo que no nos hace caso, ¿no? O sea, Sí. tenían su genio, pero súper marcado. También, pues, y además fueron de los primeros en recibir este llamado. Por ahí Sí. en Genezaret fueron los primeros a los que llamó Jesús. Sí, Santiago. El 29 de julio, Santa Marta. Santa Marta, bueno, pues es conocida por ser también muy cercana a nuestro Señor Jesús, por ser de los que sabemos que fueron sus amigos cercanos, junto con sus hermanos que fueron María y Lázaro ahí en Betania. Pues de estos, digamos, figuras que conocemos por los evangelios, que fueron muy, muy cercanos a Jesús, ¿no? Que incluso los visitaba en su casa, ¿no? Y bueno, pues recordemos la resurrección de Lázaro, ¿no? Cuando Jesús pues llora porque pierde a su amigo, ¿no? Y que ella alcanza de Jesús, ¿no? Se le dice, si Y hubieras le venido reclama. antes, mi hermano estaría vivo. No, espérate, ahí voy, ¿no? Ajá, O sea, sí. Jesús que obra maravillas, pues Sí. en este sentido, como siempre, ¿no? Sí, y reconoce que además ellas tienen gran fe en él. Y mucho el equilibrio, Marta y María, la que ora y la que labora, ¿no? Así Y es. dice, pues sí, las dos cosas son necesarias, Sí, pero no. que nos dicen hay que hacer como Marta y María, Exacto. las dos. Sí, así es. Pues son algunos de los santos que hemos de recordar en estos días y pues en este programa vamos a hablar de una gran mujer, una novelista noruega, nacida en Dinamarca, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1928. Una de las primeras voces que se alza en su país en contra del régimen nazi. Sí, pues le tocó en pleno esta guerra mundial, la Segunda Guerra La Mundial. Segunda Guerra Mundial. Ella es nuestro personaje de hoy, pero antes de conocerla vamos a un corte comercial. Una adopción, una misión. Por cada donativo, adoptará la misión de su elección, convirtiéndose en pilar de la evangelización. Adopta la misión. Adopte la misión directamente con su promotor o llamando a la línea misionera 800-00-58-100 de 8:30 a 18 horas, tiempo del centro. Por cada misión que adopte, recibirá un kit de adopción misionero. Como Japón Primera Misión, impulsemos la evangelización. Misioneros de Guadalupe. Adopta la misión. Gracias a su generosidad, los sueños se hacen vocación. En 2025, 3 diáconos dieron el paso definitivo y fueron ordenados sacerdotes. Los sueños se hacen vocación. Gracias a su oración y su ayuda solidaria, continuamos la misión de Dios. Gracias por caminar con ellos. Gracias por creer.
Gracias por ser parte de esta historia vocacional. Con Santa María de las Misiones, Misioneros de Guadalupe. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte. Familia misionera, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos. Y justo veíamos el promocional, adopte una misión. Así es nuestra campaña anual con la que ustedes pueden seguir apoyando a Misioneros de Guadalupe. ¿Y de qué trata? Bueno, pues de que ustedes elijan uno de los 12 países donde Misioneros de Guadalupe tiene presencia, adopten esa misión y bueno, pues apoyen con su generosidad, con sus oraciones y con su apoyo material también al instituto. Sí, contamos como siempre con que la providencia de Dios se hace presente a través de la generosidad de nuestros bienhechores. Y de verdad, padrinos, madrinas, nuestras gracias infinitas por eso, por su generosidad, por su cariño. Y es bien curioso, Cintia, de repente sales y dices que eres misionero, vas, por ejemplo, nosotros que nos movemos que en una actividad, que en otra, que de verdad vemos eso de que Dios nos ha concedido muchas casas en muchos lados, ¿no? Sí, en 12. Él cumple su promesa, ¿no? Se dice fácil, 12, pero no es tan fácil llegar a estas tierras tan lejanas como Túnez, como Kenia, ¿no? Como pues Indonesia, ¿no? Sí. O sea, se dice fácil, pero llegar allá y digamos, comenzar una misión es una tarea de verdad titánica. Sí. Y cuando nos encontramos con nuestros bienhechores, o sea, Cintia, es impresionante que llegas a algún lado y, ay, ¿de dónde viene? De Misioneros de Guadalupe. Ay, pues en mi casa recibimos la revista. Ay, sí. O mi abuela o mi mamá reciben la revista. Ay, son nuestros bienhechores, padrino, madrina. Somos padrinos. Sí. Así. Sí, pues eso lo agradecemos infinito, porque de verdad, pues gracias a ellos es que se hace posible, se hace posible llegar a estas tierras de misión. Y bueno, pues en esta ocasión les pedimos adoptar una de estas 12 misiones, donde pueden consultar más información, pues ya sea en nuestra página www.misionesdeguadalupe.org o a través de su promotor que le lleva la revista Almas, o también pueden marcarnos aquí en la línea misionera 01800 00 100, Ajá. Y 800 58 así es. De lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Ahí están recibiendo sus llamadas para recibir cualquier duda, o si ya tienen la inquietud de adoptar una misión y dicen, yo voy por Japón. Bueno, pues entonces ahí les ayudan cómo es el proceso para adoptar la misión. Sí, y se están subiendo constantemente infografías para que nuestros padrinos, nuestra comunidad misionera, conozca las misiones, ¿no? Y su corazón diga por cuál late. Así es, sí, porque tenemos interesantes proyectos en todas ellas. Entonces, pues, gracias a ustedes pueden continuar los Misioneros de Guadalupe en todos esos proyectos y seguir creando más. Sí. Que ese amor que sentimos por Jesús y que Jesús nos hace sentir sea universal, ¿no? Sí, así es, adopten la misión. Adopten la misión, adoptemos una misión al menos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una gran escritora, una mujer con un perfil intelectual muy interesante, con una vida también muy interesante, en la que Dios se manifiesta de manera que a uno le deja boquiabierto, ¿no? Que nos enseña que la cultura no está reñida con la fe, que nos enseña, ¿quién era? San Agustín, que decía que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro, ¿no? Exactamente. Creo que por ahí va la vida de esta mujer, cuyo proceso de canonización ha iniciado. O sea, en pocos días se va a abrir oficialmente el proceso, pero que ya está reconocida ahora como sierva de Dios, es decir, beata. Se empieza, ¿no? Sí. Entonces vamos ya en algún momento hemos hablado, y si hay oportunidad volveremos a hablar un poquito de cómo es ese proceso, ¿no? Pero hoy tenemos a nuestro personaje, que es Sigrid Undset,
Muy interesante, ¿no, Cintia? Sí, es muy interesante porque, pues decíamos, tuvo un proceso fuerte desde, que nació digamos, en Dinamarca, y además vivió casi toda su vida en Noruega. Uh-huh. Y entonces, pues en ese país se practicaba la religión, o se practica todavía el luteranismo, como, digamos, religión central. Entonces, bueno, pues ella no era católica ni pretendía serlo, y además siempre se dijo agnóstica. Ajá. Como muchos pensadores, ¿no? Que han encontrado o que han pasado por el agnosticismo, ¿no? Sí. Por ahí tenemos a otra santa grandotota, que es Edith Stein, que sí, también claro. tuvo un origen familiar diferente a la fe católica, que pasa por el agnosticismo y que finalmente tiene un encuentro frontal con Dios y dice... Y además más o menos por la misma época, ¿no? Bueno, en las guerras mundiales. Sí, de alguna forma contemporáneas y europeas ambas, ¿no? Y grandes pensadoras, grandes escritoras las dos. Sí, ¿no? Y pues muy adelantadas para la época, digamos. Así es. Los padres de Sigrid fueron Ingvald Onseth y Charlotte Gide. Y bueno, pues su papá murió cuando ella tenía solamente 11 años. Ella era la mayor de 3 hermanas. Sí. Cuando muere el papá, ella... pues empieza a activarse, ¿no? A una edad tan temprana. Sí, pues al verse la familia pues con carencias económicas principalmente, pues empiezan a ver qué podía hacer para, pues por ayudar a la economía familiar. Así es que a los 16 pues decide ingresar a trabajar pues en un despacho como secretaria. Sí. Ella a partir de este momento se hace cargo de la manutención de su mamá y de sus hermanas. Una adopción, y lo hace una pues misión. con total entrega, ¿no? Fíjate que también por esa época ella empieza poco a poco a escribir algunas cosas, algunos textos que posteriormente darían vida a sus novelas. Darían pie como para sus obras. Ella era muy enamorada, déjame decir también, Rosy, Okay. pues de las costumbres medievales. Entonces leía mucho y se documentaba mucho acerca de estos temas. Entonces ella era una ávida lectora y siempre tenía ganas o inclinaciones hacia las artes, ¿no? Como pues el dibujo, la escritura, la lectura, todo esto le llamaba pues grandemente, pero tuvo que dejarlo en pausa un momentito mientras trabajaba para ayudar a la familia. Y entonces pues se dice que entre que trabajaba y no, pues se daba sus tiempitos para seguir documentándose y poder comenzar a escribir, porque era su pasión, ¿no? La escritura. Sí. Se dice que le robaba horas al sueño para cumplir con el apoyo a su familia, pero también ella misma para empezar a construir su sueño. Y así en 1907 consigue publicar su primera novela. Y es a partir de esa primera novela que ella se deja ya, o sea, como que asume que ya la parte de la escritura era su pues lugar. Algo suyo, sí. Era su lugar, ¿no? Así es, sí. Sí, entonces, bueno, pues empieza digamos, a también crecer, digamos, profesionalmente, y también le llega la inquietud, bueno, pues de contraer matrimonio, ¿no? Y conoce ahí a un, pues también pintor noruego, Anders Castus Svarstad, quien pues era casado, ya tenía 3 hijos, y aún así pues ella decide pues emprender el matrimonio con él, y se casan en 1912. Sí. Y pues aparte de que ya tenía él sus 3 hijos, pues también con ella tuvo otros más. Sí. Pero mira, sí, esto es lo que decíamos un poquito, ¿no? O sea, Dios siempre escribe, hace maravillas con nosotros, ¿no? Sí. A partir de nuestros sentimientos sinceros hacia él, ¿no? Entonces sí, ella conoce a quien habría de ser su marido, Anders, se casan, 1912. A los 3 hijos que él tenía de su primer matrimonio se le suman añaden otros 3 de ella. Entonces, pues, son 6 niños, ¿no? 6 que niños. criar, ¿no? Sí. Mientras ella buscaba pues seguir creciendo en su obra, digamos, como de la literatura. Bueno, pues también tiene los mismos problemas que cualquier mamá. Sí,
O Sí, sea, sí, atender a los hijos, atender la casa, atender al esposo, etcétera, ¿no? Porque, bueno, pues digamos que siempre ha sido esta la costumbre, ¿no? De la mujer, ¿no? Sí. Pues no nada más si vas a trabajar, bueno, pues también no me puedes desatender aquí el hogar. sí. Su relación empezó a decaer. Ella seguía, como bien nos dices, trabajando muy fuerte como ama de casa, como mujer de su época, pero en esa costumbre suya de robarle tiempo al descanso, seguía escribiendo, seguía ampliando su obra. Y bueno, pues sí, volvemos a decirlo, la relación se empezó a deteriorar hasta que en 1919, cuando nace su tercer hijo, decide Poner fin al matrimonio. a ese matrimonio y pues se divorcia, ¿no? Es en esa época de pues profundo duelo personal también, en que ella empieza a escribir lo que se considera como su gran obra maestra, ¿no? Su obra maestra, que es una trilogía medieval justamente, que se llama Christine Labrensdatter, o sea, bueno, Cristina, digamos, como se le conoce en español. Y bueno, esa es su obra maestra, donde pues sí, retrataba, digamos, todo el medievo escandinavo, y sobre todo el amor humano y divino. O sea, ya ahí se empezaba a ver pues parte de lo que ella estaba viviendo, o de lo que ella ya había experimentado, aunque todavía no lo conocía bien, pero ya experimentaba toda esta parte del amor divino. Sí, porque justo estamos hablando de que ella escribe lo que fue su gran obra, o una de sus más grandes obras, en una época en que ella misma estaba viviendo una situación muy compleja, en la ruptura de su matrimonio, en el hacer frente a la vida ahora con sus hijos, y pues todo el duelo que esto le implicaba como persona, como mujer, ¿no? Sí. Sin embargo, nunca desistió de su empeño en convertirse en una gran escritora, y mucho de lo que plasma en su obra pues es justo también esta visión realista de la forma en que las mujeres enfrentaban la vida, ¿no? No solo en su época, sino también, bueno, en el caso de su obra Cristina, pues en esta etapa medieval que a ella tanto le atraía, tanto la encantaba, ¿no? Pero también es en esta época de duelo, en esta época de una lucha muy fuerte, cuando ella se empieza a acercar poco a poco a Dios en el catolicismo, porque desde la perspectiva, primero, religiosa de su familia no lo había encontrado, y cuando, como bien nos decía, se declara ella misma agnóstica, se da cuenta que no era tal, ¿no? Que todo lo que ella había construido en torno a una vida espiritual, o a una vida que tendiera a algo más de lo solo material, no era como ella lo había pensado, no era como ella lo había imaginado, ¿no? Sino que conoce al cristianismo, y más concretamente se va al catolicismo, y es cuando empieza a encontrar verdaderamente sentido para su vida. Sí, fíjate que es muy interesante porque a través de todos los estudios, de toda esta experiencia de la edad medieval, es que ella se va dando cuenta pues de lo que nos dices, de que pues hay no solo reconoce que a este Dios a través de incluso de Jesucristo, sino que ella dice, es que el luteranismo no me da todo lo que sí me está dando el catolicismo, y entonces es que decide irse por el catolicismo, ¿no? Porque dice ella, pues nada me parecía que fuera a triunfar, ¿no? De todas estas corrientes, sino porque nada me hace ser más humano. Nada me hace ser humano, sencillo, amoroso. Por eso hablábamos del amor divino y humano. Y entonces dice, bueno, pero en el catolicismo sí. Y así es como entonces llega a encontrarse con la religión católica. Sí, tenía un gran amigo sacerdote católico con el que ella poco a poco empezó a conocer un poco más, a profundizar en esa fe que le resultaba tan nueva, pero que le resultaba tan significativa para ella y para su vida. Y en la Noruega de su época, en el país que le había acogido, en un país que, como tú nos dices, tenía o tiene una mayoría luterana, no fue fácil que ella hiciera esta decisión, pero lo afrontó con valentía, ¿no? Sí. Entonces nunca lo hizo
disimuladamente, nunca lo ocultó, sino que cuando se da el encuentro y ella se convence de la fe católica, lo empieza a hablar claro, fuerte y, como dice la palabra, a tiempo y a destiempo, ¿no? Sí. Lo que bueno, pues tampoco es que haya sido, no le significó una muy buena acogida por la sociedad, por el entorno literario, intelectual, digamos, ¿no? Pero ella supo enfrentarlo con valor y realmente no le importaba que la criticaran por su conversión al catolicismo. Y algo que es como muy interesante es que siempre defendió la fe que había abrazado, ¿no? Sí. Ella hablaba, por ejemplo, de la importancia del matrimonio como un sacramento, de por qué el amor el amor humano tenía que ser bendecido con el sacramento del matrimonio, a pesar de que ella misma había tenido que romper el suyo. O sea, había fracasado. Estamos hablando de una época, fíjate, estamos hablando de una época en donde pues un divorcio no se ve como ahorita, ¿no? Que ya es a lo mejor como un acto más normalizado, ¿no? Sino que ahí pues constituía un fracaso verdaderamente, ¿no? Y como mujer eras pues ya como estigmatizada, ¿no? Ya eres la divorciada y que se quedó con sus 3 hijos, ¿no? Entonces pues estamos hablando de este momento en el que ella, además de todo, además de abrazar el catolicismo, pues abraza la fe y la religión completa, ¿no? O sea, con valores y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, reconoce la importancia del sacramento del matrimonio y también toma y retoma como modelo de virtudes a quien decíamos al principio del programa, a nuestra madre, la Virgen María. Sí. Reconoce en María al ejemplo de mujer y al ejemplo de creyente, ¿no? Así es. Reconoce en ella todas las virtudes de las que siempre la Iglesia, nuestra madre, nos ha hecho resaltar en María, ¿no? O sea, y se enamora de ella. Sí, y a través de ella busca también dignificar a la mujer, dignificar a las mujeres. Porque bueno, ella viene pues de estudiar desde la época medieval cómo las mujeres han sido reprimidas en muchos aspectos, cómo han sido a lo mejor digámoslo, pisoteadas en cuanto a sus derechos, devaluadas y pues ella busca a través de nuestra religión católica dignificar a la mujer. Y en la presencia de María, pues todo el valor que la mujer tiene y como Dios había reconocido o había resaltado el valor de la mujer, eligiendo a una mujer como madre, ¿no? Así es. A la Virgen María. También es como, a mí se me hace muy, muy interesante el que ella sabía ver en los santos a esos grandes ejemplos a seguir, exactamente, ¿no? María como el primero, pero los otros santos también como grandes ejemplos. Y es bien interesante por la forma en que todo esto influye incluso en su producción literaria, ¿no? Porque, por ejemplo, comentábamos hace rato que tiene una obra impresionante sobre Santa Catalina de Siena, que es así como la punta de una serie de libros que se conoce como la saga de los santos, de su autoría. Así es, sí, fíjate que además de Cristina, que es una gran obra, o que es su obra maestra, donde ya nos deja entrever este amor humano y divino, bueno, pues ya se mete directamente con la vida de los santos, y en esta obra específicamente sobre Santa Catalina de Siena, pues sus analistas dicen, bueno, pues si tú no eres católico, con esta obra casi te vas a convertir al cristianismo después de leerla, porque vas a encontrar en ella grandes reflexiones sobre el amor a Dios, sobre Jesús como nuestro Salvador y sobre pues todo el misterio que envuelve nuestra religión católica, y cómo Santa Catalina de Siena pues hizo suya esta fe también y la compartía con los demás. Entonces, a través del testimonio de Santa Catalina, bueno, pues te puedes convertir, pero además si le sumas a eso la pluma maravillosa de Sigrid, bueno, pues casi es una conversión inmediata. Y luego, fíjate, en 1928 recibe el Premio Nobel de Literatura.
reconocimiento a nivel mundial sobre la riqueza y la importancia de su obra literaria, ¿no? La consagra así como una de las grandes escritoras de su época. Sí, ya para estos momentos Sigrid se consagra pues también como una gran prosista de toda Europa, pero pues ya con este premio pues se da como su reafirmación en cuanto a la obra literaria tan importante que tuvo. Y bueno, pues también se exilia, desgraciadamente ella decide exiliarse a Estados Unidos debido a que estalla la Segunda Guerra Mundial. Y dicen sus biografías que bueno, la casa donde ella vivía en Noruega la toman los alemanes como cuartel. Okay. Entonces ella decide irse mejor. Sí, y viene a América, viaja a Estados Unidos, justo como tú nos dices, por el inicio de la Guerra Mundial. Pero fíjate que no es que, o sea, se pone a salvo, pero eso no la hace callarse, ¿no? Ella desde Nueva York sigue colaborando activamente o empieza a trabajar muy fuerte con la Liga Católica Escandinava, así se llamaba, Liga Católica Escandinava de San Ansgar, y denuncia abiertamente el nazismo y la situación de persecución que estaban viviendo los judíos, no solo en su país natal, no solo en Noruega, que la había acogido y que ella reconocía como su patria, sino en toda Europa, ¿no? Ella denuncia, habla fuerte en contra de la persecución que el régimen nazi estaba haciendo en contra que estaba haciendo a los judíos y a los simpatizantes de judíos, o sea, recordemos, ¿no? Sí, porque hay de ti. Digamos que ya también, con esta punta de lanza que fue el Premio Nobel de Literatura, bueno, pues ella se sabe con este, poder, así decirlo, de poder alzar la voz por quienes no la tienen hoy, en este caso no solo por las mujeres, sino también por aquellos que estaban sufriendo contra este régimen nazista. Sí. Y entonces de las primeras mujeres que hacen esto, que tienen esta posibilidad de alzar la voz por quienes no la tienen a este nivel universal. Sí. Y ser escuchada, ¿no? O sea, con la autoridad que le pudo haber conferido el haber ganado el Premio Nobel de Literatura solo unos años antes, ella levanta su voz y justo, ¿no? Pone al servicio de anunciar el evangelio y denunciar el pecado, esos dones que ella había recibido de Dios, ¿no? Ella sigue enamorada de su patria, sigue amando profundamente a su Europa, y cuando finaliza la Guerra Mundial vuelve a Noruega. Vivió solo 3 años más después del fin de la guerra, pero los vivió ya en su Noruega, ¿no? Sí, así es. Sí, fallece el 10 de junio de 1949. Y bueno, pues ya después de su muerte, pues siguen sucediendo cosas interesantes a raíz de toda su obra y de su vida misma, ¿no? Como testimonio. El obispo de Oslo, Noruega, Fredrik Hansen, inicia ya ha iniciado ahorita, más bien, perdóname, los preparativos para su canonización. O sea, pues en qué momento, ¿no? Así decimos así, ¿en qué momento la hicieron santa? ¿Por qué la hicieron santa, no? Esas son las grandes preguntas que al empezar a leer su biografía nos pueden saltar, ¿no? Oye, pero pues ¿qué hizo, no? Que la hicieron que la está haciendo llegar a los altares. Sí, y fíjate, y volvemos a lo que con frecuencia comentamos, ¿no, Cintia? O sea, quizá no fue la mística profunda que fue Edith Stein o esa santa impresionante de obras grandes, ¿no? O de hechos que nosotros no podríamos explicar, como una Teresa de Ávila, que se dice levitaba. No, pero ¿sabes qué la has hecho desde mi punto de vista? Algo que contribuye justo a eso, que ahora empiece su proceso de canonización, es que supo poner sus talentos al servicio del evangelio, ¿no? Y lo hizo, como decíamos hace rato, o sea, oye, una premio Nobel de la Paz, de la literatura, que dice, hay una persecución en contra de los judíos, del pueblo judío, y los católicos estamos haciendo nada. Entonces, creo que supo denunciar el pecado, ¿no?
Así es, sí. Y bueno, pues por eso se le atribuye pues una vida de virtud heroica. Porque pues no es nada sencillo levantar la voz así de esta manera tan valiente, y además pues tener un testimonio de una vida íntegra. Porque a partir de que digamos adoptó el catolicismo, pues ella decidió adoptarlo con todas la ley, digamos, ¿no? Como decimos. Y si bien había sido divorciada, pues ella, y había sido incluso bautizada en el luteranismo, ¿no? Antes, y que era luterana o agnóstica después. Bueno, pues cuando hay una conversión sincera, y esa es la gran moraleja, cuando hay una conversión sincera podemos llegar incluso a la santidad. Sí, nuevamente San Agustín, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro, ¿no? El obispo de Oslo, justo cuando habla de sus virtudes, de por qué iniciar el proceso de canonización, dice, ella es mucho más que una autora y premio Nobel. Para nosotros es un modelo de fe cristiana, de una vida vivida en la virtud y de la búsqueda de la santidad, en lo ordinario, sí. Pero en la perseverancia, ¿no? Así es, y también pues a través de la letra, ¿no? De todas estas obras que nos dejó, donde también demuestra pues gran parte, cuando uno escribe pues demuestras gran parte de lo que eres, ¿no? Sí. Y pues sí, ella al ser una estudiosa tan grande de tantas obras que leyó en su vida, reconocía que ni el liberalismo, ni el feminismo, ni la modernidad misma iban a tener éxito, sino que todas estas cosas iban a fracasar si no se recuperaban las cualidades morales del hombre. Sí. O sea, había que regresar a la humanidad, a la moralidad del hombre, ¿no? Y esto lo deja plasmado en muchas de sus obras, y por eso ella pues se va pues por la seguridad doctrinal del catolicismo, ¿no? Porque sabemos que pues el católico es universal, y además tiene pues la palabra es eficaz, es viva, la palabra de Dios, y bueno, pues ahí está, siempre nos llevan a mejorar nuestras cualidades morales, ya es cuestión de uno si quiere o no. Sí, y esa profundidad de su fe cristiana se plasma en muchas de sus obras, o en prácticamente pues todas, casi. Sí, a partir de la saga de los santos y otras obras que ella publica. De verdad es que se habla de que han sido inspiración para muchos de sus lectores convertirse, fíjate, a la fe católica. ¿Quién nos diría que una escritora, digamos, secular pudiera lograr estas conversiones, ¿no? Sí. O sea, no es religiosa, no es una católica de toda la vida, una gran devota, ¿no? Pero gracias a su conversión se le ha hecho posible esta beatificación ya ahorita. Sí. Se dice que sus obras han formado a muchos creyentes y les han inspirado a vivir de acuerdo a la fe católica, ¿no? A vivir en Cristo y pues a dar testimonio a ellos mismos, ¿no? Hay un padre, el padre Matías Ledum, que fue el primer sacerdote católico procedente de la parroquia natal de Sigrid Undset en los últimos 500 años. O sea, hace 500 años que esa parroquia no daba un sacerdote católico, ¿no? Imagínate. Y él es un enamorado de la obra y un apasionado de la obra de Sigrid Undset, ¿no? Undset. Él le dice que ella es su madrina espiritual. Él la llama a ella su madrina espiritual, ¿no? Y tiene una campaña muy fuerte en redes sociales que se llama Hagamos Escandinavia Católica de nuevo. Make Scandinavia Catholic Again, ¿no? Es que estamos hablando de un país donde pues el catolicismo es minoría, ¿no? Es una y entonces pues parece hasta, híjole, como casi una grosería que su premio Nobel de literatura fuera católica, ¿no? Pero pero coincidentemente eso es lo que lleva a la conversión a muchas personas, ¿no? Sí. Y él la considera a ella su madrina y está haciendo un gran movimiento, está creando un movimiento muy, muy fuerte a fin de que Escandinavia reconozca su origen católico y vuelva los ojos y el corazón hacia la fe
católica, hacia nuestro Señor Jesús, hacia la iglesia que él fundó, ¿no? Sí, Que hacia los la espera con única, sus brazos a la abiertos. única iglesia de Jesucristo, que pues es la católica, que porque si recordemos que pues los luteranos también son cristianos, por así decirlo, pero de otra rama, ¿no? Que siguieron a Lutero. Entonces, bueno, pues estamos llamados a la unidad, así como lo decimos en el credo, ¿no? Creo Sí. en una santa iglesia católica y apostólica. Sí, y la pequeña comunidad católica noruega pues ha recibido con toda la alegría del mundo y con toda, o sea, con todo el significado de esta gran bendición que es para ellos el inicio de su santa, Sí. de la santa noruega, que además es laica. Es laica, es ¿No? laica. Sí, y además también fue la primera mujer, fíjate, en recibir la cruz de San Olaf. Ujú. San Olaf era su santo favorito. Ujú. Entonces, bueno, pues ella fue la primera mujer que se ganó esta cruz, y bueno, era la fiesta, digamos, favorita de ella, su solemnidad, y bueno, pues pues siempre tuvo la oportunidad de expandir también esta devoción a San Olaf. Ujú. Y algo muy padre, que muy, muy lindo, muy sensible, ¿no? Fíjate que si a los católicos los confronta y los estremece la vida y la obra de Sigrid Undset, es muy curioso porque se dice que la reacción de los no católicos impacta mucho a los protestantes. Y sabes, es porque justo los escritos de ella les ayudan a comprender mejor la fe católica, ¿no? O sea, la fe católica vista desde los ojos, desde el corazón de alguien que había sido protestante y después agnóstica, ¿no? Y eso les ayuda a entender todas estas cuestiones propias de nuestra fe, auténticas, de las que nuestros hermanos protestantes tristemente se pierden y que no lo entienden, ¿no? Entonces, a través de los ojos y la pluma de esta gran escritora, que justo había vivido esa experiencia, pues es que ellos lo van entendiendo, ¿no? Entonces se la tiene muy curiosamente como una gran apóstol. Sí, así Fíjate es. qué curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Y bien, como bien dice, sí, pues es que mucha gente, incluso a veces por desconocimiento y otras por mucho conocimiento, no creen en la religión católica, ¿no? Pero ella era una mujer estudiada, que ya llevaba una preparación muy fuerte, que había leído durante muchos años pues toda la época medieval, imagínense, ¿no? Donde pues sabemos bien que en la época bien medieval pues no todo era color de rosa, ¿no? También había muchas cuestiones sociales, políticas, morales que eran difíciles, ¿no? Claro. Y a pesar de todo ello, ella encontrar en las raíces del catolicismo pues realmente la fe verdadera, híjole, bueno, pues qué mejor testimonio podemos tener. Sí, cómo no, cómo no. Y justo por eso, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el padre Ledum en esta campaña? Hacer que Escandinavia vuelva a ser católico, es ayudar a ver estos orígenes desde los ojos, desde la perspectiva de alguien que vivió este proceso de conversión tan fuerte. Y que justo es volviendo los ojos y el corazón hacia Dios, hacia la fe católica como su origen. Pues es que como para qué le busco más, ¿no? Conectarlos con su raíz, con sus raíces de fe, con sus raíces en la cultura, pues hace que ella se convierta y está haciendo nuevas conversiones. Y este movimiento del padre, ay, se me fue su apellido, del padre Ledum. Hacer que Escandinavia vuelva a ser católica. Pues quizás sea esta futura santa de la iglesia la punta de lanza para este gran movimiento, ¿no? Y lo que decíamos al principio, ¿no? Es los santos siempre nos ayudan a ser estos intercesores, ¿no? Y en este caso, Undset pues ha servido de constructora de puentes, ¿no? De puentes entre a lo mejor quienes no son creyentes, de quienes son protestantes, de quienes tienen otra creencia, ¿no? Agnósticos y demás, para que realmente volvamos a la fe central, al catolicismo, ¿no? Sí. Fíjate, y justo curiosa, ese Dios que no hace nada así como por azar, que todo lo tiene en su mente y en su corazón para nosotros desde la eternidad, ¿no? Nosotros en la oración de
vocacional de los misioneros de Guadalupe, le pedimos que nos ayude a construir puentes con quienes necesitan de su amor, ¿no? Sí. Y ella, a Pues Sigrid. también nos podemos poner en manos de Sigrid Undset. Pedirle, ¿no? Su También que sea intercesión para intercesora. porque así la reconocen en Noruega, ¿no? Sí, como la intercesora. Especialmente el padre Ledum, ¿no? Ajá. Como la constructora de puentes. Constructora de puentes. Pues ya tenemos una nueva intercesora, como por qué Sí, y vemos como en muchos lados todavía nos falta seguir construyendo el reino. no. Ujú. ¿No? Que decimos, ay, ya todo, el catolicismo tiene mucha gente. Uy, no, pues todavía nos hace falta mucha construcción del reino. Claro, pues ya tenemos una nueva intercesora, hemos de tener ya reconocida pronto a una nueva intercesora, y como siempre decimos, ¿no? El reconocimiento oficial de la Iglesia, que es importante, pero también el saber que está ahí Sí. para interceder por nosotros. Y que, oye, también, y que si ella pudo, pues todos podemos. Sí, Todos podemos alcanzar sí. esta plenitud a la que estamos llamados, ¿no? Ujú. Esta santidad que nos siempre nos llama y que dice, mira, tú, aunque hayas fracasado, aunque hayas sido lo que hayas sido, si te conviertes realmente, si vuelves tu corazón, si abres tu corazón a Dios, bueno, pues todo puede pasar. Y sobre todo que alcances tu plenitud, tu paz y también la salvación eterna. Que alcancemos la santidad, ¿no? La santidad. Oye, pues vamos a nuestro segundo corte y regresamos para concluir nuestro programa. Queridos lectores de la revista Almas, la fe se fortalece cuando se comparte. A lo largo de la vida, todos hemos experimentado momentos en los que Dios se hace presente. En una oración escuchada, en una dificultad superada, en un encuentro que transforma el corazón. Por eso, queremos invitarlos a compartir su testimonio de fe. Su historia puede ser luz y esperanza para otras personas que al leerla, descubrirán que Dios también camina con ellas. Si desean ser parte de nuestra sección Página del Lector, envíenos su testimonio a través del correo difusión@revistaalmas.com.mx o comuníquese a la línea misionera 800 0058 100. Nos alegrará mucho recibir su historia. Con gratitud y bendiciones, Revista Almas. Misioneros de Guadalupe. Hace 4 años comenzó una señal, una voz que quería llegar más lejos. 4 años después, MG Radio Misionera sigue llevando esperanza a cada rincón. MG Radio Misionera. Como los 4 puntos cardinales que abrazan el mundo y como los 4 evangelios que anuncian la buena nueva. Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y Evangelio de Juan. Nuestra misión es clara: que el mensaje de Cristo llegue a todo el mundo. Hoy celebramos 4 años al aire, 4 años de misión que se escucha. MG Radio Misionera, la voz de la misión siempre contigo. MG Radio Misionera. Familia misionera, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos, donde hoy hemos hablado de una escritora que quizás no muchos de nosotros conozcamos, poco conocida todavía, al menos en nuestra patria, porque en la suya es requete reconocida, pero cuya vida también es muy, muy interesante, ¿no? Sigrid Undset, escritora noruega, Premio Nobel de la Paz en 1900. De literatura. Perdón, de literatura. Tengo a las otras hermanas. Sí. Premio Nobel de Literatura en 1928. Y una mujer cuya conversión marca su vida de una manera determinante y la lleva justo a que ahora esté
por empezar su camino al reconocimiento en los altares, ¿no? A la canonización. Además creo que también pues una cuestión que hay que destacar de su vida y obra, digamos, es también esta, como decíamos, redignificación de la mujer, porque sí también se le considera como una de las primeras, digamos, feministas, aunque ella no se nombra como tal, pero pues sí destacaba los valores de la familia, de la maternidad a través de María como modelo de como maternidad. Modelo, pues. Y pues de dignificar a la mujer, ¿no? Siendo que ella vivió como divorciada en su época, pues sabía de lo que estaba hablando al ser, pues digamos, estigmatizada por este hecho, y pues ella también levantó la voz para redignificar a las mujeres, ¿no? En todas estas conflictos y situaciones que pues seguimos atravesando las mujeres de todos los tiempos, ¿no? Sí. Y fíjate que algo con lo que nos gustaría también quedarnos en este programa, sí, Sigrid Undset fue Premio Nobel de Literatura, empieza su camino a la canonización, al reconocimiento en los altares, digamos, pero no es la única mujer que ha ganado, la única mujer católica que ha ganado el premio Nobel, algún premio Nobel, y muy curiosamente sería la segunda santa que tiene ese reconocimiento, ¿no? Otras mujeres católicas que han ganado premios Nobel, pues ella de entrada, pues sí podemos decir que fue, si no la primera, de las primeras, porque es 1928, que ha sido, que fue la primera en recibirlo en el ramo de la literatura, y que tenemos otra santa que recibió un premio Nobel. Pues hay varias, ¿no? Hay varias, mujeres que han recibido el premio Nobel. Tenemos, por supuesto, como bien dices, otra santa, una muy conocida, que todos conocemos por su gran obra, Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Que recibió el Nobel de la Paz, ahí sí de la Paz, en 1979. Sí, ella fue fundadora de las Misioneras de la Caridad y ya sabemos que dedicó su servicio a los pobres entre los pobres, y su obra es impresionante. En el mundo. En el mundo. Y quien quiera que haya tenido la oportunidad de visitar alguna de las casas de las hermanas de Calcuta, o sea, si quieres conocer cómo se derrama el amor de Dios hacia los más necesitados, hay que visitar una de esas casas. Las Misioneras de la Caridad. Sí. Sí, y que ahora tiene también como ya la rama masculina y sigue creciendo, ¿no? En cuanto a congregaciones, bien interesante lo que ellos están haciendo a nivel mundial. Y recordemos, o sea, lo que queremos puntualizar aquí, una mujer, premio Nobel, que es santa, ¿no? Sí. Y hay otras mujeres católicas que han recibido este premio. Por ahí tenemos a una gran escritora, poeta, diplomática chilena, Gabriela Mistral. Uy, sí, cuántas obras no hemos leído también, poemas muy famosos que incluso nos ponen en las escuelas, ¿no? Porque sí, pues fue una de las más reconocidas, Gabriela Mistral, chilena, se definía a sí misma como una cristiana y además perteneció a la Orden Franciscana Seglar. Sí. Terciario franciscano, orden. También nos han dado las órdenes franciscanas seglares, nos han dado mucho, ¿no? También. Mucho bueno que decir, ¿no? Sí. Pero ella, pues recibe en 1945 el Premio Nobel de Literatura. Por ahí está Mairead Corrigan Maguire, que en 1976 recibe también el Premio Nobel de la Paz. Ella es de Irlanda, nació en 1944 y pues oriunda de una familia católica que desde joven participó en estas obras de caridad y de comunidad. Y tras una tragedia familiar, fundó junto a Betty Williams el Movimiento por la Paz en Irlanda del Norte, movilizando a miles de personas contra la violencia, lo que hizo que finalmente les concedieran el Premio Nobel de la Paz. Sí, impresionante la labor de esta mujer, ¿eh? Tenemos también a Toni Morrison, que en 1993 recibió el Nobel de Literatura. Así es, también ella escritora, también ella académica estadounidense que se convirtió al catolicismo siendo adolescente y dio voz a la experiencia afroamericana, porque ella era afroamericana, abordando temas como memoria, la dignidad humana y todas estas cuestiones la llevaron a recibir también
el Premio Nobel de Literatura siendo católica también. Fíjate que hay alguien que puede ser como cercana a nosotros también, porque ella recibe el Premio Nobel de la Paz en 1992 y es de origen guatemalteco. Y entiendo que ahora se como muy cercana, ¿no? Como que sí la conocemos y la ubicamos muy bien. Es pues Rigoberta Menchú. Así es, de origen guatemalteco, ahora nacionalizada también mexicana, y sí que ciertamente vive su fe en una tradición también con fuerte influencia indígena, sí. En fin, pero que también ella se ha definido en su momento como católica, ¿no? Rigoberta Menchú Tun, Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues que aquí nuestros misioneros laicos saben lo que es evangelizar en estas tierras de Guatemala. Saludos por ahí a nuestras misioneras laicas en Guatemala. Que bueno, ellas conocen cómo es esta, comunidad indígena, estas comunidades indígenas, lo fuerte que es el trabajo ahí y cómo la fe es una parte fundamental. Sí, sin duda, sin duda. Hay alguien que también recibió, otra gran mujer católica que recibe el Premio Nobel y también de la Paz, que fue Wangari Maathai. Ella recibe en 2004 el Premio Nobel de la Paz. Fíjate que es muy curioso. Ella fue bióloga, fue activista de origen keniano. Ella vivió su fe católica con un compromiso muy, muy interesante por la justicia social y el compromiso con la creación, el cuidado de la creación. Ella de alguna forma fundó lo que se llamaban cinturones verdes, que eran zonas muy, muy amplias de reforestación en esa África que ha sido fuertemente deforestada, ¿no? Sí. Ella hablaba como de progreso, pero también ecológicamente sustentable. Sí, a través de diversos estudios ella se dio cuenta de que los grandes problemas de Kenia pues se daban a través de la degradación medioambiental. Entonces pues que primero había que combatir este tema ambiental, ecologista, para poder ir como solventando otros temas, otros problemas de la sociedad keniana. Sí, muy curioso, ¿no? Ella promueve la reforestación, el liderazgo femenino, la democracia y los derechos humanos en Kenia. Una mujer muy fuerte y también con un origen familiar que no fue nada sencillo, pero que ella supo remontar, ¿sabes? Todas esas cosas que le eran adversas y llegó a recibir el Premio Nobel de la Paz, imagínate. Interesante la labor que desarrolló ella, Wangari Maathai. Qué bueno que le valió eso. Hay otras muchas mujeres que han recibido el Premio Nobel en diferentes áreas, pero hoy nos enfocamos a estas hermanas nuestras de fe. ¿Sale? Sí, muchas mujeres que nos dan este testimonio de que pues yo digo siempre querer es poder. Y bueno, no importa que haya muchos obstáculos, porque ser mujer de por sí ya es un obstáculo, pero bueno, no importan los obstáculos que haya en el camino, siempre que se quiere se puede. Sí, pareciera, ¿no? Sí, que ser mujer sería un obstáculo, pero realmente yo creo que es una bendición impresionante. Sí, ya en nuestros días, sí. Sí, que como, bueno, pues desde la bendición de nuestro buen Dios, yo insisto, desde que reconoce la dignidad de la mujer y la privilegia al querer que una mujer fuera madre de Dios, del ¿no? Creador, sí, bueno, exactamente. Cuando Él en su ser todopoderoso pudo encontrar 1000 maneras diferentes, Él quiere darle a la mujer la dignidad y el lugar que tiene, justo haciendo de una mujer, ¿de qué mujer? Su madre, ¿no? Pues ahí está, ahí está la respuesta, ya no la diste, ¿no? Las dignifica a través incluso de su propia madre, ¿no? Entonces, pues para todas aquellas personas que todavía creen que las mujeres no pueden, pues es como los hombres, o sea, no importa el género, más bien la dignidad de la persona humana. Claro, a todos nos ama por igual y todos tenemos esa dignidad insuperable de ser sus hijos. Pues sí, ¿no? Y dámosle también a Sigrid que sea modelo para muchos. Así es. Oye, pues vamos a terminar nuestro programa de hoy justo con una oración de bendición a las mujeres. Pues nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de Eva te enseñe a discernir el bien y el mal. Que el Dios de Agar te conforte y conforte a todas las mujeres cuando se sientan solas en el desierto de sus vidas. Que el Dios de Miriam te haga instrumento de liberación. Que el Dios de Débora te conceda la audacia y la valentía para luchar por la justicia.
Que el Dios de Esther te conceda la fortaleza para enfrentar al poderoso en favor de los más débiles. Que el Dios de María de Nazaret abra tu corazón para que puedas recibir con alegría la semilla del que vive por siempre. Que Jesús, que dijo a la samaritana todo lo que le había hecho, te haga evangelizadora de su pueblo. Que Él, que se dejó ungir por la mujer, te conceda ser su profeta, para que proclames con alegría y entusiasmo su palabra. Que Jesús, el amigo de María Magdalena, te envíe a anunciar su resurrección a todos los pueblos. Que el Espíritu Santo te consagre para que puedas proclamar la buena noticia a los pobres y la liberación a los oprimidos. En el nombre de Dios Todopoderoso, que está siempre con nosotros y con su pueblo. Amén. Amén. Que así sea. Pues vaya, una nueva amiga en el camino a la santidad, una nueva intercesora. Pues vamos a buscar conocer un poco más de ella, de su obra. A mí de verdad es que me deja muy interesada en conseguir sus libros, en empezar a leer de ella, su obra pues. Y pues bueno, un nuevo modelo. No nos queremos ir sin saludar por ahí a Daniela Bielma, que está siguiendo el programa desde Guatemala. Desde Guatemala. Muchos saludos, Dani. Saludos a las MLAs de Guatemala. Saludos a Miriam, que también está por allá. Un abrazo para todos y pues para toda nuestra familia misionera, MG. Gracias por seguirnos. Gracias por estar con nosotros. Cintia, un abrazote. Muchas gracias también. No, pues gracias a ti por invitarnos a conocer más en estos programas tan interesantes y no se olviden de seguirlos, Misión Ser Santos cada lunes. Así es. Un abrazo y nos vemos el próximo programa.